Hola gente de YouTube, hoy tenemos un nuevo video para el canal. Hoy voy a reaccionar todos los mejores de los videojuegos de Cars, al peor al mejor actualizado. Sin más demora, comencemos. Hola diamantes, espero que estén de lo mejor. En este nuevo video voy a hacer nuevamente un top del peor al mejor sobre los videojuegos de Cars. La diferencia es que pondré por separado algunas versiones de los juegos si es que tienen diferencias muy notorias y además mejoraré varios datos y argumentos, ya que con el tiempo he cambiado mi perspectiva sobre los juegos y quería actualizar este ranking también. Además, importante mencionar que solamente voy a poner los juegos oficiales y tampoco a World of Cars Online, ya que nunca pude probarlo y solo se pudo desde 2010 hasta 2012, pero pues tampoco es muy relevante. Si quieren más tops del peor al mejor pongo una meta de 2500 likes, así que si les gusta el video den like, suscríbanse, síganme en las redes y empecemos con este video sobre los videojuegos de carriños, que realmente hay algunos muy buenos la verdad y que varios deben recordar. Bastian Diamond, puesto 14. Empezando con el puesto más bajo, pondré a Cars Radiator Springs Adventures, que salió solamente para PC en el 2006 a la par de la película y de Cars 1 el videojuego. Igual que en el top anterior lo pondré en lo más bajo de la lista simplemente por ser un juego extremadamente simple. Para empezar solo tenemos carreras de drag entre comillas y minijuegos tipo 2D mezclados con 3D que pueden entretener pero realmente no son la gran cosa. Diría que recuerda bastante a los juegos que uno se encontraba por internet en la época. Una curiosidad es que este juego usa los mismos modelos y soundtrack de Cars 1 el videojuego. Esto me hace pensar que hicieron este juego para hacer una versión inferior o más casual del mismo, así que por eso pongo a Cars Radiator Springs Adventures acá. ¡Me avergüenzas, Vince! Ahora nos encontramos con Cars La Liga del Rayo, un juego que salió solamente para iOS y Android en el año 2017, casi a la par del lanzamiento de Cars 3, tal vez para aprovechar el impacto que tuvo Cars 3 en esa época, y lo pongo acá ya que es un juego bastante olvidable. Es el típico juego runner de los cientos que hay en Android, tipo Subway Surfers, juegos que sirven para pasar el rato, pero que no contienen algo que los haga destacar mucho. El objetivo del juego es simple, se tienen que agarrar monedas, recoger nitro y llegar a la meta antes que se acabe el tiempo. Bastante repetitivo la verdad, y lo más triste de la historia es que meses después lo quitaron de la Play Store y de la App Store. Ni siquiera estuvo un año. Eso me da para pensar que tal parece no le fue muy bien al juego y pasó sin pena ni gloria. Por eso actualmente puede ser complicado jugarlo en caso de que alguno quiera probarlo, aunque la verdad veo más complicado que alguien tenga ganas de jugarlo XD. ¡Lo que ha dicho! ¡El coño de tu madre! Que la verdad veo más complicado que alguien tenga ganas de jugarlo XD. ¡Lo que ha dicho! ¡El coño de tu madre! Tras, sí, cómo no. Entrando ahora al puesto 12 tenemos a Cars Hot Shot Racing o Cars Carrera de Campeones, que fue lanzado en 2014 para los dispositivos móviles Java. Por esa razón probablemente sea el juego menos conocido de toda la lista, pero a pesar de ser un juego que fue creado para un sistema operativo que ya no se usaba mucho, que se vea pixeleado y tenga una cámara algo primitiva, sigue siendo un juego muy completo. En lo que más destaca es el catálogo de personajes, ya que por ejemplo aparecen corredores de Cars 1 como Ike Aisler, los fans de Need for Speed, los corredores de Cars 2 y varios más, que son muy... Voy a ver enseguida. Olvídate. Queridos y recordados, teniendo hasta un modo historia en el que debemos ir derrotando a rivales, algo que le suma más puntos al juego. Una pena que no sea tan conocido y no tenga las mejores gráficas. El concepto y la idea del juego son muy buenas, pero a pesar de los defectos, es un juego que destaca bastante y puede ser disfrutable. ¡Sabe demasiado! Sabe demasiado. Continuando con el 11º puesto tenemos a Cars 2, el videojuego lanzado en 2011 pero en su versión de PSP, la cual es muy diferente a las demás versiones de Cars 2 y para mí la peor de todas. Por esa misma razón lo pongo separado del resto y tan abajo en la lista. No hay tanto que agregar, ya que a pesar de ser diferente el concepto del juego es el mismo. Lo que cambia es la jugabilidad, que sinceramente se ve de la verga. Está horrible. Está horrible. Con el resto del lugar. Pero es que
El mayor problema es el juego es el mismo, lo que cambia es la jugabilidad, que sinceramente se ve de la verga. Está horrible. Terrible. Combina con el resto del lugar. Tranquilízate, Putin. El mayor problema es la cámara, la cual no está detrás del auto como en las demás versiones, Tranquilízate, sino tenemos Bobby. una pista aérea similar a la del juego anterior, y no crean que pudo ser por limitaciones, ya que el juego de kart, el mayor problema es el juego es el mismo, lo que cambia es la jugabilidad, que sinceramente se ve de la verga. Está horrible. Terrible. Combina con el resto Este del lugar. lugar. Tranquilízate, Putin. El mayor problema es la cámara, la cual no está detrás del auto como en las demás versiones, sino tenemos una pista aérea similar a la del juego anterior, y no crean que pudo ser por limitaciones, ya que el juego de Cars 2 en Nintendo DS tiene la cámara normal y estamos hablando de una consola inferior a PSP, o hasta el videojuego de Cars 1 en PSP también tenía esa cámara que se usa normalmente, tal vez haya sido por decisión de los desarrolladores, o simplemente les dio flojera hacerlo bien. Igualmente, quitando ese detalle, puede llegar a ser un juego disfrutable, ya que si está completo y tiene algunas cosillas curiosas, por eso Cars 2 de PSP en el 11º puesto. Pasando al puesto 10 voy a poner a Cars Los Disparates de Matt, el videojuego que fue lanzado en 2010 exclusivamente Cartoon. para la Wii, un juego basado en los cortos de Cartoons obviamente, concepto que es muy buena idea honestamente, pero las gráficas no ayudan mucho que digamos, aún así trae cosas interesantes como personalizar a nuestro personaje con diversos modelos de autos, y como indica el nombre del juego, poder estar en varios cortos de Mate, que son estos 6 que estaré mostrando en pantalla. Cada corto tiene varios minijuegos para poder elegir, y pueden ser entretenidos, pero seamos honestos, no es un juego que sea tan memorable que digamos. Algo que no me gustó es que solo se pueden jugar minijuegos, si lo que se busca son carreras, no lo recomiendo para nada este juego, pero si a alguien le gustan bastante estos cortos, pues se podría probar. Y como curiosidad, dentro del juego, hay 3 cortos que se habían lanzado antes de la salida del juego pero no aparecen, lo más probable es que haya sido por problemas de tiempo. En conclusión, puede ser un buen juego para pasar un rato o para los que lo disfrutaron en su momento, pero sin duda hay mejores opciones para escoger actualmente. Dicho todo esto, pasemos con el puesto 9. A pasar un rato o para los que lo disfrutaron en su momento, pero sin duda hay mejores opciones para escoger actualmente. Dicho todo esto, pasemos con el puesto 9. Dicho todo esto, pasemos con el puesto 9. El pendejo. Llegando al puesto 9 El tenemos a Cars pendejo. 2, el videojuego, pero esta vez en su versión de Nintendo DS y Nintendo 3DS, que es prácticamente lo mismo, solamente que la versión de 3DS tiene una leve mejora en los gráficos, y al igual que con la versión de PSP, esta versión se diferencia del resto ya que usa otro motor gráfico, por eso lo pongo separado. Ahora si se preguntan el por qué pongo tan alto esta versión de Cars 2, tomando en cuenta que la Nintendo DS y 3DS son consolas no tan potentes, es por varias cosas exclusivas y muy interesantes que la diferencian de las otras versiones. Por ejemplo, en esta versión podemos notar que el modo campaña y la historia es muy similar a lo que vemos en Cars 2, de hecho es la misma trama, nomás tiene unas pocas diferencias. Podemos hacer varias carreras y algunas misiones con los espías de los cojones, pero lo más interesante de esta versión es que además de tener vistas en Japón, Italia y Reino Unido, tenemos 2 zonas únicas que son Alemania y Francia, zonas que solo aparecen en esta versión, y tiene sentido que aparezcan ya que originalmente Cars 2 iba a tener una carrera en esos países, pero al final terminaron siendo descartadas, pero igualmente acá sí las quisieron incluir. Además, para burlarme de la versión chafa de PSP, esta versión sí tiene buena cámara, no como esa otra huevada. Te rompería cada hueso del cuerpo. Lo único Te malo para mí rompería son las cada hueso gráficas del tan cuerpo. pixeleadas y poligonales, provocando que nuestra versión sí tiene buena cámara, no como esa otra huevada. Te rompería cada hueso del cuerpo. Lo único malo para mí Te son las rompería gráficas cada tan hueso del pixeleadas y cuerpo. poligonales, provocando que lo envejeciera muy bien. Aún así se ve que le Te pusieron rompería bastante cada hueso esfuerzo del y eso cuerpo. se valora. Así que dicho todo esto, pasemos con el siguiente juego. En el
puesto 8 nos encontramos con Cars 2 el videojuego, pero en su versión de PC y Wii, que son iguales a sus contrapartes de PS3 y Xbox 360, pero la diferencia más grande la tenemos en las gráficas y el contenido, detalles que destruyen por completo estas versiones. ¿Qué es? En Wii tal vez se puede, pero la diferencia más grande la tenemos en las gráficas y el contenido, detalles que destruyen por completo estas versiones. PS y Wii, que son iguales a sus contrapartes de PS3 y Xbox 360, pero la diferencia más grande la tenemos en las gráficas y el contenido, detalles que destruyen por completo estas versiones. En Wii tal vez se puede entender por las limitaciones de la consola, pero tampoco creo que era necesario hacerle tremendo bajón de calidad y ni hablar en PC, que fácilmente podían haber hecho una versión igual a las superiores, pero no fue así. Las gráficas parecen de plasticidad. No está acá ni en la cocina. Los reflejos no existen, la iluminación y sombras son muy mediocres. ¿Qué Las te dejaste en tu texturas y pieza? detalles como ver a los personajes moviéndose en los marcadores se pierden en esta versión, haciendo que no sea la mejor versión para jugar este juego. Lo bueno es que sí es posible tener los personajes principales y los modos de juego exceptuando los DLC, los cuales solo tenemos en PS3 y Xbox 360. Aún así puede ser buena alternativa esta versión de Wii y PC si nunca probaron este juego, pero sin duda recomiendo hacerlo mejor en las versiones superiores. Así que vamos con el puesto 7. Ahora yendo al puesto 7 pongo a Cars el videojuego de 2006 pero en su versión de PSP, a pesar de ser una versión inferior a las versiones normales destaca muchísimo, solo hace dos carreras y tiene un modo historia que no es tan complejo como el de las versiones superiores pero puede ser muy viciante. El roster de personajes es muy completo, ya que por ejemplo podemos jugar con todos los del pueblo, los fans de Need for Speed, Chick Hicks y hasta con Lizzie. La verdad pudiendo jugar con Lizzie lo apruebo totalmente. La jugabilidad también la destacaré ya que es muy frenética, algo que me agradó bastante en su momento, aunque sí recuerdo que a veces se ponía media tediosa. Por ejemplo, te puedes distraer un poco y te pueden pasar todos los huevones, aunque no tan descarado como pasa en el juego de Cars 3, del cual ya hablaremos pronto. El olor del miedo. ¡Aló! ¡Ten Honestamente miedo! es un juego muy completo a pesar de Pero que solo no, se enfoque en las ten carreras. miedo. Y honestamente prefiero eso a que solo se enfoquen en minijuegos chafas. Una cosa que sí no me agradó es que no tenemos mundo abierto como en las versiones superiores. Y visualmente no envejeció tan bien, pero se entiende pues la mayoría de juegos de la PSP no se ven tan bien actualmente. Es recomendable si se busca un juego frenético o para probarlo en emulador de PSP, pero teniendo las versiones normales diría que mejor ir por esas, así que continuemos con el siguiente juego. ¿Y los elefantes? ¡Con permiso! En el puesto 6 vamos con uno que estuve a Con un pelo de permiso. haberlo posicionado en el puesto 7, y estoy hablando de Cars 3 Con motivado permiso. para ganar, que fue lanzado en 2017 a la par con la película de Cars 3 para Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Wii U y Nintendo Switch. En resumen, para todas las consolas del momento, solo faltó que saliera en PC. ¿Qué? Pero pasando a hablar más a fondo sobre el juego, y tal vez la parte más polémica, es que para mí no es la gran cosa, tampoco creo que sea lo peor que existe, es decente tirando a mediocre y ya diré las razones. Primero vamos con lo bueno, el modo historia es algo que se agradece, y además tiene escenas muy buenas. La jugabilidad es casi igual al juego de Cars 2, que tampoco soy tan fan pero sé que a mucha gente le gusta y eso sería todo lo bueno ya que en contenido este juego se cae a pedazos. Primero el roster de personajes es brutalmente inferior al de Cars 2 el videojuego, además que dejaron fuera a Cal Weathers, pero sí metieron a Bobby y Brick que fueron menos importantes. Guys, I'm still right here. Por favor, ponerme ese niño prieto. En pistas, a pesar de que hay varias que tienen conexión con Cars 3, también quisieron reutilizar algunas de Cars 2 el videojuego por la cara. Estas sí que no tienen nada que ver y no se sienten naturales. Tampoco pienso que sea algo negativo, se me hace raro nomás, hablando de los modos de juego exceptuando las... Si quieren que saque la segunda parte de el top de los videojuegos de Cars, pero el mejor actualizado, déjenme en los comentarios. Sin más de bueno, nos vemos a la próxima. Bye. ¡Cállate, gatitos! ¡Por Dios!